Bueno, bienvenidos a todos, a todas, nuevamente, Ops en el aire, Omar and Paul Podcast Stream. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Pablo, vos. Bien, todo tranquilo, che, muy bien. Me alegro mucho y bueno, saludo a la audiencia, a los escuchas, a los que nos están viendo, Sí, los que sabés nos que el siguen. otro día estábamos streameando en vivo y pasó algo muy extraño. Se veía en pantalla, yo ahora lo corregí eso, la clave alfanumérica de la reunión en donde estamos y También alguien vio lo- eso y lo tipeó y quiso entrar, ¿viste? No sé bien para qué, pero bueno, no lo tomamos porque, o sea, siempre hacemos producción durante la semana y tenemos pautado quiénes son los o las invitadas, así que no estábamos esperando a nadie, así que igual algún día vamos a abrir el juego. sería una experiencia interesante por ahí dejarlo, ¿no? A ver qué pasa y si alguien quiere entrar y Sí, mandarse Belú si entra, bueno, también, tal cual, bancar lo que venga. tal cual. Así que bueno, mandamos un saludo a nuestros amigos y amigas que ven nuestros videos en YouTube, a los que están atentos a lo que publicamos en Facebook, en Instagram, en Blue Sky, en FCX, en Mastodon. Bueno, estamos cada vez tomando más redes y se hace un trabajo bastante intenso mantener todo eso Sí, atendido. y si es Eh, más, pregunta mucho la gente. Buenísimo. Sí, la idea es que llegue a mucha gente. Lo que sí, nuestros videos en YouTube básicamente son bastante estáticos, están ahí y como que no le damos mucha rosca a nosotros y se ven, se reenvían, la gente entra, los mira, comenta. Y Así creo que que, un poco la idea es esa, ¿no? O sea, claro, generar un algo y que, bueno, el que lo desea, el que es curioso, que lo tome y, bueno. Y de hecho lo que decíamos otra vez, si lo necesitan, si lo quieren para llevar a un colegio, a un lugar, eh, bienvenido, ¿no? es la idea. Y también compañeros, compañeras, docentes que estén viendo esto y que quieren participar de informática o de otra área relacionada o no, lo que quieran. Estuvo hablando el profe Juan, que bueno, tiene un cargo de responsabilidad en la escuela, todo, pero además es profe ahí en la técnica, él da automatización de procesos, una cosa medio Sí, sí, tal cual. muy Sí, sí. específica que no es exactamente informática ni programación y también pudo No, participar no, muy tiene bien. que ver más que nada con el tema de organización empresarial o de organismo, ¿no? Ujú. Bueno, con una mirada sociopolítica al respecto. Claro, le mandamos un saludo muy especial al amigo Ragnarok, que es el System Operator de DocSud BBS, que lo habíamos invitado para este stream y Sí, por distintos problemas de él, que no entendemos bien qué pasó, no pudo estar. Se fue haciendo muy dispersa la comunicación con el compañero y bueno, no pudimos engancharlo, pero para otra vamos a ver ya si lo hemos volvemos largado a convocar. las redes, Pablo, así que seguramente. No, es que, y aparte, viste lo que es enganchás a alguien por ahí en un momento que no está. O sea, te dice, sí, sí, voy a estar todo bien, y después pasa otra cosa, viste, Bueno, ahí y no llegás a hablar a tiempo. estamos viviendo procesos muy cambiantes, que eso cada día, ¿no? Sí, sí, Pero sí, bueno, sí, así que esto lo estamos manteniendo los domingos. Hoy estamos grabando un ratito antes. Estamos transmitiendo, ahora son las casi 5 de la tarde. Porque tenemos un invitado muy especial en el día de hoy, el amigo Pablo Cini. El compañero es de España y por la diferencia horaria tuvimos que nosotros estar un rato antes, porque si no para él era mucho más tarde a la hora habitual. Así que bueno, ahora yo le voy a poner un mensajito para que se pueda sumar bien. y estamos. Espera que mando la placa del corte. Y vamos sumando gente de las Europas. Esos silencios de radio son letales, ¿viste?
Espera que estaba, sí, estaba la placa del corte. A ver, ¿qué cerré? ¿Qué micrófono cerré? No, nada, está todo bien. Perfecto. Estoy chequeando en el OBS también. Bueno, ahora cuando ahí está Pablo. Perfecto. Hola, Buenas noches, Pablo. hola, Bienvenido. ¿Cómo estás, ¿qué tal? compañero? ¿Qué tal? ¿Me oís bien? ¿Todo eso? Perfectamente. Todo bien, bienvenido. Bien. Pues nada, encantado de conoceros y sobre todo encantado de participar en este podcast tan lejos de Sí, mí, sí. tan lejos. Bueno, es que nos acerca justamente, ¿no? Estas tecnologías de la información y la comunicación a las que recurrimos, en este caso la red de Mastodon, en la que pudimos conectar y bueno, te conocimos allí. Así que para Ujú. nosotros es un gusto y estamos muy honrados de que te hayas sumado, Pablo. Bienvenido a nuestro humilde espacio Ops, Omar and Paul Podcast Stream, mi compañero Omar. Todo. Y bueno, también un agradecimiento, ¿no? Y más allá de estar unidos por una tecnología, nos une una curiosidad, ¿no? Y la idea de poder divulgar un poco de conocimiento, propagar, ¿no? Y bueno, eh, creo que estamos dando con la persona indicada que nos ayude, ¿no? Sí, Pablo es integrante del proyecto Guadalinfo, que por lo que estuve viendo tiene que ver con adentrarse en zonas rurales, algo inhóspitas, de difícil acceso y colaborar con las comunidades para que, bueno, tengan la posibilidad de conectarse y comunicarse. ¿Cómo es esto? ¿Nos podés comentar un poquito? Bueno, no exactamente, pero sí, tienes razón, Paul o Pablo. No sé, prefiero que te diga Paul o Pablo, Sí, porque sí, como somos Pablo los dos. es igual, sí, sí. Bueno, el proyecto Guadalinfo nació en 2003 como, bueno, por el gobierno regional, por la comunidad, por la Junta de Andalucía, que es la comunidad donde vivimos, y nació con el objeto de romper la brecha digital. Eh, Desde el 2003 hemos estado funcionando con sistemas operativos libres, concretamente con una versión. Primero fue Debian, después Ubuntu, pero era una versión retocada de otro proyecto de otra comunidad autónoma de España, que era Linux, de Extremadura, y nosotros utilizábamos Guadalinux. Desde entonces ha llovido muchísimo, hemos hecho muchísimas aportaciones a, al mundo rural. No son zonas realmente inhóspitas, son sencillamente que Andalucía es una comunidad autónoma donde lo rural existe y tiene una presencia importante. Y entonces el proyecto Guadalinfo nació como una especie de telecentros para romper esa brecha digital en casi 800 municipios de toda la comunidad autónoma. Después se añadieron también algunos centros con un nombre particular, CAPI, ¿no? Pero en barriadas desfavorecidas de grandes ciudades o de ciudades de más de 20.000 habitantes. Al día de hoy, pues ya os digo, somos alrededor de 800 y pico centros descarriados por toda la geografía andaluza y ahora mismo estamos inmersos en un cambio bueno, de nombre o de identidad digital porque desde hace unos días nos llamamos Puntos Vuela, ¿vale? Ahora, bueno, hubo un cambio en la gobernanza, ¿no? En la gobernanza política de la Junta y bueno, parece que esto obedece también a un cambio, a una estrategia política porque bueno, realmente teníamos un nombre bastante asentado en el territorio. De hecho, en cualquier pueblo de Andalucía de menos de 20.000 habitantes, cualquier persona extranjera o local podía preguntar por el centro Guadalinfo y todo el mundo sabe dónde está el centro Guadalinfo. Es más, todo el mundo sabe quién es el que lleva al centro Guadalinfo. En este caso, en el de mi pueblo, pues lo llevo yo, ¿no? Pero bueno, independientemente del nombre que tengamos, Guadalinfo, Puntos Vuela, etcétera, nuestra labor consiste día a día en fomentar el uso de las nuevas tecnologías, ya no solo libres, también privativas, aunque sí es verdad que, por ejemplo, yo procuro hacer un 99,9% de uso de tecnologías libres y un 0,01% de tecnologías privativas, ¿no? Porque fundamentalmente lo que yo enseño a mis usuarios y sobre todo a mis niños, porque tengo muchos,
y principalmente son marroquíes, son inmigrantes marroquíes, lo que les enseño es a utilizar la tecnología, a que aprendan qué son los flujos de información y cómo pueden tratarlos utilizando cualquier sistema operativo, sea o no privativo, cualquier aplicación, sea o no privativa, y en esa estamos, ¿no? Y bueno, básicamente esos son los centros web, ese es mi trabajo. Perfecto. Sabés que por ahí nosotros cuando pensamos en tratar este tema y convocarte para escuchar tu aporte también, tomamos como base un libro que ya está algo viejito, de hace unos cuantos años, que se llama La Catedral y el Bazar. No sé si lo conoces porque el autor es español. Claro, claro, Y que bueno, plantea como estos dos grandes mundos contrapuestos, ¿no? De la filosofía de desarrollo del software privativo y del software libre. En el software privativo como una catedral donde el conocimiento o el producto viene de arriba de muy la vertical. divinidad. Y la otra alternativa es el bazar en donde de a pequeños cachitos se intercambian entre sí lo que han producido los artesanos. ¿Qué queda en el 2025 de ese bazar? Bueno, en realidad, La Catedral y el Bazar es uno de los libros de cabecera de cualquiera que se acerque al mundo del software libre. Lo que pasa es que, como todo en el mundo de las nuevas tecnologías, adolece de una obsolescencia terrible. Eh, Queda mucho, queda muchísimo todavía de las catedrales y de los bazares, pero se ha difuminado muchísimo eh, esa, por decirlo de alguna manera, clasificación en algo, una catedral como algo cerrado y demás, que de hecho lo sigue habiendo, porque efectivamente todavía hay mucho software privativo que solo se da a conocer cuando está completamente terminado. Terminado entre comillas, evidentemente, porque en programación nunca se termina nada, siempre hay Sí, algún claro. bug, alguna actualización, etcétera, etcétera, ¿no? Y el modelo del bazar sí es verdad que ha evolucionado mucho, porque efectivamente el bazar que se asemeja a lo que efectivamente es un bazar, ¿no? Lo que todos conocemos por bazar, donde la información fluye, donde el comercio bulle, ¿no? Pues sí es cierto que en relación con el software libre ha evolucionado, y ha evolucionado, yo diría que hacia mejor o hacia bien, porque el software libre lo que postula básicamente es la libertad. Yo muchas veces cuando la gente me dice, es que tú utilizas el software libre porque es gratis, y digo, no, yo utilizo el software libre porque es libre, ¿vale? Y entonces le explico aquello del free as in beer o el free as in speech, ¿no? Y le digo que una cosa gratuita puede no ser libre y esa no me gusta, aunque sea gratuita. Y otra que sea libre, que yo pueda estudiar, investigar, cambiar, modificar, esa sí es la que a mí me interesa, ¿no? Y en ese sentido, fijaos que cuando en los albores del movimiento del software libre, eh, mi queridísimo amigo Richard Stallman y compañía, con todas sus genialidades, porque realmente eran genialidades, cuando pensaban en esto del software libre, de hecho el proyecto GNU nació como un proyecto catedralicio, no era un bazar en su inicio. Algunas herramientas de GNU se liberaban cuando estaban terminadas, Dentro de Unix, pero sí, sí. claro, efectivamente, Stallman y otros pues se dieron cuenta de que había otra cosa que a mí también me gusta mucho comentar cuando hablo de software libre, que es la analogía entre una idea y una manzana, ¿no? Aquello de que si yo tengo una manzana y tú tienes una manzana, imagínate, esa es la situación, ¿no? Si yo te doy mi manzana, tú tienes dos manzanas y yo me quedo sin manzana. Pero si, imagínate la situación en que ambos tenemos una idea, si yo te doy una idea y tú me das la tuya, los dos tenemos dos ideas. Con lo cual nos enriquecemos mutuamente. Esa es la idea del software Sí, sí, libre. sabés que Pablo, en una emisión anterior, cuando hablamos de tecnofeudalismo, comentamos de ¿Lo vi? un movimiento. ¿Lo has visto así? Sí, Ah, qué bien. Bueno, claro. no sé si recordás que comentamos esto de que por el pico máximo de la modernidad se habló de alambrar los campos y que Imposible. la gente pase a ser dueña de la tierra, cosa que hasta ese momento parecía una cosa medio de locos.
Y hoy se está hablando de alambrar las ideas, que también parece algo medio raro, cómo puede tener dueño una idea, pero bueno, lo cierto es que se va hacia eso. Es que, Y el software libre es como un frente de conflicto con eso. vamos a ver, es que realmente el conocimiento debe ser universal. Eh, hay otro paradigma por ahí, eh, cuando se habla de software libre, de la libertad del conocimiento y demás, y se habla de las cosas materiales con respecto a las inmateriales. Es evidente que una barra de pan cuesta hacerla, eso es evidentísimo, pero solamente la puedes consumir una vez. Una idea, evidentemente, también cuesta, pero una idea se puede consumir millones de veces sin ningún esfuerzo. Entonces, eso hay que verlo a la hora de monetizarlo. En ese sentido, lo que os iba a decir es que lo que queda de bazar, fijaros si ha evolucionado, en el sentido de que, por ejemplo, Microsoft hace bueno, en los albores de movimiento, decía que Linux era un cáncer, poco menos, que iba a hacer lo que iba a destruir a la empresa privada, a la empresa de software privada, porque claro, un producto no se puede vender gratis. Y sin embargo, Red Hat le reventó la cara, por decirlo de alguna manera, cuando ganaron su primer $1.000.000, ¿no? Porque fueron capaces de demostrar que con un producto libre, aparte de gratis, y con un sistema bueno, de soporte, digamos, por suscripción, se podía vivir perfectamente. Fijaros hasta qué punto es importante que a día de hoy una de las plataformas más importantes de código, no ya código libre, sino de código en general, más importantes del mundo es GitHub. GitHub es de Microsoft, o Microsoft, como lo queráis. Yo tiendo a castellanizar un poco los Perfecto. términos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es una cuestión de gusto, ¿no? Y Microsoft ha metido el USL, el WSL, el layer de Ubuntu, ha creado su propia distribución de Linux para Azure. En fin, Microsoft ahora es amiga del software libre. Antes era un cáncer, ahora es amiga del software libre. Entonces, en ese sentido, el bazar sigue existiendo, pero el bazar ha evolucionado a algo quizás todavía más chulo, más bonito, porque ha universalizado todavía más el conocimiento humano. Mira, hace unos días, que ahora después os hablaré del último proyecto, si me lo permitís, del último proyecto Claro, que tengo en mano, porque creo que puede ser bastante interesante. Discutía con un compañero, aquí en Guadalinfo nos organizamos, aparte de nuestras labores cotidianas, nos organizamos en grupos para, bueno, pues para determinadas cosas, ¿no? Hay un grupo de ciberseguridad, hay un grupo de software, hay un grupo de tal, ¿no? Y entonces discutía con un compañero porque nuestra distribución nos la dan cerrada, no nos la dan abierta. Y yo estoy luchando porque nuestra distribución sea abierta, ¿vale? Por temas de seguridad, de burocracia, protección de datos y toda esta historia, ¿no? Entonces, tenemos muchos problemas. Tenemos algunos problemas precisamente derivados de ese cierre, de esa prohibición de hacer ciertas cosas, ¿no? Y un compañero se quejaba y decía que evidentemente con Windows pues no tenía ese problema, porque evidentemente Windows pues, la seguridad brilla por su ausencia, que sí, que hay gente que me dirá, no, es que Windows es muy seguro también, pero bueno, con limitaciones, con matices, ¿no? Y entonces él me hablaba, pues eso, de que yo estaba siempre hablando de software libre, que el software libre, pues tampoco era lo mejor. Y me decía, porque yo soy programador y utilizo herramientas privativas. Y digo, perdona. Y la verdad es que luego me dio la razón. Le dije, tú eres programador, ¿verdad? Y sabes que ahora el 80 o el 90% de la programación se hace basándose en librerías. Librerías de enlace dinámico, estático, etcétera, etcétera. ¿Tú te has parado a mirar las licencias de esas librerías? Porque esas librerías, estoy convencidísimo de que en su mayoría o están licenciadas vía MIT o vía GPL o LGPL o cualquier librería de hoy en día que hoy en día se utiliza. Es raro, es muy raro que no lleve código fuente, código libre en su interior. Y en ese sentido es por lo que yo le decía, lo que yo le explicaba, que tenemos que luchar por el software libre, porque a él, incluso como programador, le viene bien que otros compartan su trabajo, incluso para su economía, porque a él luego, por Claro, ejemplo, haría mucho más lento el avance de ciertos desarrollos. si él utiliza una licencia MIT, por ejemplo, o licencia algo en MIT, cualquiera puede utilizarlo.
Y si él no quiere que su trabajo se vampirice, pues lo hace con GPL y su trabajo se tendrá que compartir exactamente igual. Es decir, eso es lo que queda del bazar. El bazar se Claro, ha bueno, todos convertido... estos, perdón, que te interrumpa, pero toda esta descripción general de cómo está el bazar hoy en día, que está buenísima, ¿sí? ¿Vos creés que da mejores oportunidades a la gente para acercarse al software libre? Para, digamos, interesarse por conocer cómo está hecho un programa, hasta inspirarse en buscar cómo hacer para incluirle alguna mejora y distribuir esas mejoras, ¿no? Para, digamos, ir hasta el hueso de las libertades del software libre. Claro, por supuesto, porque lo que te iba a decir, el bazar ya no es un bazar a la antigua usanza de puestecillos callejeros que viene el aire y se los lleva. El bazar se ha convertido en un mall, en un super mega hipermercado, en una gran superficie en la que conviven perfectamente la economía free as in beer y la economía free as in speech, ¿no? Eh, cada uno, bueno, ya en el uso de su propia libertad puede hacer lo que quiera. Y en ese sentido, ya te digo, eh, cualquier persona que tenga la más mínima, ¿cómo diría yo? La más mínima inquietud, ¿no? Por saber cómo está algo hecho, pues efectivamente ahí tiene una oportunidad terrible o fantástica, mejor dicho, ¿no? No he utilizado bien el Ujú. adjetivo. Una oportunidad fantástica de aprender cómo se hace y en la medida de lo posible mejorarla. O si no la puede mejorar, siempre la podrá utilizar ahorrándose, evidentemente, el tiempo de desarrollo. Una preguntita, Pablo, ¿cómo crees que ese bazar chiquito se convirtió en un mall? ¿Qué sucedió? Más allá de las ventajas que uno puede saber por haber leído, por ser del palo, de informática, de la programación, digo, ¿cómo es que los usuarios o el mundo, digo, empezó a hacer uso de esto, ¿no? O sea, porque no está tan divulgado, por lo menos acá en Argentina, en Latinoamérica, es muy de nicho todavía, ¿no? Este, ¿qué ha sucedido? O nos dimos cuenta, fue, ¿qué- Bueno, mira, yo tengo un buen amigo, se llama Ramón Ramón, que está haciendo una muy buena labor en Latinoamérica, hablando del software libre. No sé si la conocéis, pero bueno, él va un poquito más al norte normalmente, suele ir a México, por ahí, y hace una labor fantástica divulgando ¿Tiene el Telegram software. ese chico? Ramón Ramón, sí, supongo que sí. La verdad es que hace tiempo, fijaros, el otro día te comenté por Telegram que estaba en un congreso de ciberseguridad y allí coincidí con un amigo común y le pregunté por él, porque hace muchísimo tiempo que no lo veo. Y le pregunté, oye, José, ¿por dónde la lleva Ramón Ramón? Y, bueno, pues por lo visto se casó con una mexicana y está allí y tal. Fantástico, ya te lo paso. Y si quieres te pones en contacto, porque yo creo que sigue metido en ese rollo, ¿no? Pero vamos a buscarlo, vamos a buscarlo? Y la otra red... preguntita quería hacerte, digo, cuando leemos No, el pero, código, perdona, perdón, Omar, Claro. que te contesto. ¿Por qué? Es que realmente, fíjate, todos los años las revistas del sector dicen este año es el año de Linux, pero nunca llega Linux al escritorio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no llega Linux al escritorio? El software libre ha empezado a llegar, es decir, o sea, ha empezado a demostrar su poder cuando grandes corporaciones como Microsoft, por ejemplo, han empezado a hacer uso de él. Entonces, desde mi punto de vista, el software libre está entrando no por la puerta de atrás, sino por la puerta del backend. No sé si me entienden la analogía. sí, O sí, sea, por claro, la parte de la programación, no la parte del usuario. Pero llegará un momento en que la gente evidentemente no es tonta y la gente podrá elegir y entonces podrá decidir si prefiere pagar a lo mejor, yo qué sé, 100 o 150 euros por un sistema operativo que al fin y al cabo lo que ha hecho Microsoft siempre ha sido vender una caja física, o sea, la barra de pan, o pagar 150 euros por un soporte técnico, ¿vale? Que le ayude a utilizar una aplicación de software libre, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el software libre no ha llegado todavía, está llegando, pero viene pisando con paso decidido y a paso agigantado, porque, fíjate, hay muchas empresas, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de Steam, que es una de las mayores plataformas de juegos del mundo, los juegos mueven muchísimo dinero a lo largo del mundo y Steam ha ha optado exclusivamente por una plataforma de software libre como es Linux, ¿no?
Entonces ya te digo, el software libre aún no ha llegado al escritorio, al desktop, pero llegará sin duda. Yo Pero estoy Pablo, convencido. yo, perdón, creo que Omar quería abrir un temita que está bueno que lo charlemos entre los tres, que es, por ejemplo, algunas políticas educativas, pues nosotros somos docentes y hemos visto una oleada muy fuerte que todavía está por verse qué deja eso, porque el sistema educativo tiene la particularidad de que los efectos son de bajísima intensidad y llevan de a 20, 30, 40 años en verse los Los resultados procesos muy en las extensos. generaciones futuras, cuando los chicos están promediando la universidad, después se están haciendo grandes, están empezando su camino profesional, se les permitió estudiar la secundaria hace unos años con una computadora en mano que venía con el Dual Boot, que fue todo una pelea y una lucha. En ese momento el gobierno nacional estaba a cargo de una persona que, digamos, se la entendía, digamos, que miraba la vida con algún sentido de alternativa frente a las cosas establecidas y a los poderes del mundo, y que estaba receptiva a escuchar alguna cuestión que confrontara con estas cuestiones que siempre estamos viendo. Y en algún momento Richard Stallman se reunió con la que en ese momento era presidenta de la Argentina, con Cristina Fernández, y directamente en una entrevista entre Stallman y Cristina, bueno, se planteó esto: las computadoras tienen que ir a los secundarios solo con Linux. Los chicos tienen que de cero porque, bueno, viste lo que pasa con Stallman, que empieza a hablar de que la gente está como infectada con una droga que después no se la puede sacar. Toda esta cosa, que hay algo de esto, y el shock que él quiere provocar está bueno porque produce que no quede otra que discutir en serio lo que él está planteando. Y bueno, se levantó Stallman, salió de la habitación y de atrás del cortinado salió alguien de Microsoft y dijo: mira, como mínimo Dual Boot, y que venga preconfigurado para que si no se toca ninguna tecla entre en Windows. Y eso fue lo máximo que se pudo conseguir. El Dual Boot entrando Bueno, directo a mira, Windows. Y los chicos que querían, o por alguna necesidad, algún docente que decía: no, no, para esto necesitamos que ustedes abran el Linux, los pibes probaban el Linux. Pero bueno, fue toda una pelea muy dura y se llegó hasta eso. Y algo de costumbre, o de por lo menos haberlo visto, o de saber que estaba ahí, había también desde el sistema educativo una intención de que se conozca otro camino para eso también. mira, la verdad es que es un tema muy apasionante. Yo creo que tendremos que dedicarle más de una videoconferencia seguramente, porque de esto se puede hablar muchísimo. Aquí en España, en Andalucía, pasó algo parecido. Yo recuerdo en 2004, si mal no me recuerdo, yo me quedé al cargo de las actividades extraescolares del colegio de aquí, de mi pueblo. Y ese año, creo que fue ese año, no estoy muy seguro, pero bueno, ese año se puso en marcha el proyecto de aulas digitales y era, bueno, pues un montón de ordenadores en cada aula y efectivamente con arranque dual, Windows, Linux, etcétera. Yo tuve muchísimas Uy, me caí que yo. yo defendía el Ahora. software libre. A ver, es que ha habido un glitch. Yo tuve muchas discusiones con profesores porque ellos defendían pues lo que había, y lo que había era Windows. Y yo les explicaba las bonanzas del software libre, de Linux en este caso, y me decían que a los niños había que prepararlos para lo que se iban a encontrar en el futuro. Y yo les decía: estáis muy equivocados, porque lo primero, no sabéis lo que va a haber en el futuro. Y lo segundo, los niños no tienen que prepararse para Windows o para Linux. Los niños tienen que prepararse para ser capaces de digerir la cantidad de información que van a recibir en el futuro. Eso es lo importante. Entonces, por eso digo que yo no soy en ese sentido como, yo soy un seguidor fanático de Richard Stallman, pero solamente de la parte buena. Cuando se ponía el disco duro en la cabeza y decía que era la religión de tal y cual, ahí yo ya decía: mira, Richard. O cuando yo estuve en Badajoz en una conferencia de software libre y se quitaba los zapatos para dar la conferencia, y aquello quedaba muy cómico y llamaba la atención, pero tenía ciertas rarezas que yo no compartía. Y lo de ser un talibán del software libre, pues yo tampoco lo comparto, porque yo creo que a la gente no hay que vencerla, hay que convencerla, ¿vale? Y entonces lo que él quería hacer era, si acaso, decir: mira, rompemos totalmente. No, eso es imposible. A la gente hay que convencerla. Mira, nosotros tenemos una reunión de coordinación
mensual, algunas veces bimensual y tal. Y mi jefa, mi superior, mi coordinadora, está siempre, bueno, le tengo la cabeza caliente con dos palabras: soberanía digital. Para mí, mucho más importante que el software libre hoy en día es la soberanía digital. Porque, fijaos, eh, las licencias, o sea, el dineral que se gasta el Estado en licencias, por ejemplo, de Windows, siempre se ha dicho que perfectamente se podría coger ese dinero, invertirlo en una universidad y que desarrollara un sistema operativo de software libre. Otro, Eh, tiene algunos entrecortes. Sí, Pablo, va bien, va bien. Se reconecta vale, ahí tú. sí. O sea, de cualquier forma, el lobby económico, el lobby de las grandes corporaciones es muy poderoso y los gobiernos, evidentemente, no pueden romper, ¿sabes? No pueden romper aquí y seguir. No. Ten en cuenta que cualquier administración pública de un país, pues como puede ser Argentina o como puede ser España, tienes decenas, de centenas de miles de ordenadores y evidentemente algunos son críticos y tienen que funcionar con Windows, etcétera, etcétera. Pero no se trata tanto de romper como de ir trabajando poquito a poco. Es como esa gotita que va formando la estalactita, toc, toc, día a día, hora a hora, y ir mostrando las bondades del software libre, mostrando lo que te permite ser soberano digital. Mira, yo ahora, por ejemplo, pongo un ejemplo muy, muy evidente. Lo he probado, lo he tratado con mis niños y me han dado la razón. ¿Conocéis, por ejemplo, Canva Sí, y Genially? Son sí, sí. aplicaciones, son aplicaciones web para hacer trabajitos Privativas. muy visuales, mucho peor que privativas, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí en los colegios, los profesores les mandan las tareas a los niños en Canva, para que las hagan en Canva. Los niños vienen a mi centro y me piden ayuda con Canva. Yo les digo, yo no sé manejar Canva. Yo te puedo enseñar a utilizar Inkscape, por ejemplo, o GIMP, O Luna Peak. Luna Peak es o, o, libre o y sí, está sí, online. o cualquier aplicación que me permita hacer un trabajito, ¿de acuerdo? Y me dicen, pero maestro, ¿por qué? Digo, pues mira, lo primero, tú te vas a dar cuenta. Se ponen a hacer su trabajo y cuando le dan al botón de descarga del PDF, dice, tienes elementos premium. Amigo, elementos premium ya tienes que pagar. Pero además, tienes que ceder parte de tu soberanía, tienes que crear una cuenta. Y la información que guardas en Canva nunca será tuya, será de Canva. Aunque digan que es tuya. Porque si Canva se queda un día o cierra el chiringuito, cualquier historia, tu información desaparece. Luego entonces, ya no tenemos que estar tan preocupados porque el programa de turno sea o no sea privativo. Lo que tenemos que tener en cuenta es si el programa o la aplicación que estemos utilizando nos permite ser soberanos digitales, soberanos. Ujú. A ver, se ha cortado un poco, creo. Sí, sí, ahí va, ahí va. Ahí Ahí va sí, bien. Por eso precisamente Mm. Está ahí no me cambié a Mastodon. No soy especial, no soy especialmente. está que va y viene un montón, Pablo. Está buenísimo todo lo que estás relatando. A ver, espero que no se haya cortado del todo. sobre todo, Ahí va, sobre ahí va, todo desde. ahí va. Sí, Pablo, sabés que cuando íbamos a entrar en el tema de soberanía digital, yo lo que te quería consultar, porque ya, y además da pie porque veníamos hablando de las escuelas, ¿no? Del sistema educativo. ¿Qué organizaciones sociales y de la sociedad civil vos crees que son necesarias para fomentar y consolidar esa soberanía digital? Un proyecto como el de Guadalinfo, de Puntos Vuela, está buenísimo, pero digamos también habíamos pensado en invitar a un compañero de Solar, que es la agrupación más grande de Argentina de software libre de Argentina. Eh, y otras que son organizaciones sociales digamos, desde abajo, organizadas por los mismos integrantes, u otras que tengan que ver con el fomento de una política específica para alentar a que la gente se haga cargo de su soberanía digital. ¿Cuáles crees vos que son las más importantes o las más necesarias o las que más han ayudado en este tiempo? La respuesta es súper sencilla y es de obligada respuesta, digamos. La primera es la docencia.
La primera es la educación, sin lugar a dudas. Pero no la educación técnica, no. La educación filosófica. La educación filosófica. La de que te enseña como, por ejemplo, grandes personajes de la historia humana, como Einstein o, en fin, hay muchos, te dicen aquello de que empiezas a vivir la vida cuando la vida es para otros, más o menos, ¿no? La tergiverso un poco, la traduzco un poco para que me venga mejor, ¿no? Pero, mira, compartir es siempre un hecho generoso, pero además súper placentero. Las personas hurañas, las personas que lo quieren todo para ellas, realmente yo creo que no son felices. Entonces, la educación, desde las primeras etapas, desde que el niño es pequeñito hasta la universidad, tienen que aprender que vivir en sociedad es mucho más que ganar un salario, tener dinero y tener éxito. Mirad, yo, por desgracia, tengo un ejemplo que, bueno, realmente no sé si contarlo o no, porque es muy duro, pero quiero contarlo para que veáis hasta qué punto la desgracia, la desgracia humana puede llegar a ser. Mira, os he hablado antes de las clases extraescolares que yo llevaba en el colegio, ¿no? Daba talleres de estudio, enseñaba a los niños a estudiar, a hacerse sus técnicas de estudio, ¿no? Y había un chaval, que decía que todo eso eran tonterías. Que él, para ser feliz, lo único que necesitaba era un buen coche, una rubia al lado y un buen fajo de billetes en el bolsillo. Mira, aquello me destrozó a mí, porque dije, en algo estoy fallando. En algo soy yo responsable de que este niño diga estas cosas. Pues mira, ese niño se convirtió en adulto y el año pasado empezó a salir con una chica que, claro, la chica cuando se dio cuenta de cómo era, pues lo dejó, y una madrugada cogió una escopeta de caza y mató a la madre y a la hija. Fijaros qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Que yo no digo que una cosa sea consecuencia de la otra, pero los niños, eh, hoy precisamente Es que perdón, pero hay como una violencia simbólica implícita en claro, concebir los valores de tu vida de esa manera, que irremediablemente, si no va bien, termina también en una violencia evidentemente. física que termina con la vida. Por eso digo que no es solamente la enseñanza técnica, es la enseñanza filosófica, la enseñanza de la vida. Hoy, hablando con mi pareja de vosotros, de este podcast y demás, y ya me meto así un poco en política, pero es que la política es fundamental en la vida. Yo lo siento mucho, pero es que es así. Me preguntaba que de qué os iba a hablar y tal, ¿no? Y yo le decía, pues mira, yo tengo algo especial con Argentina. Hace años, cuando empezó a funcionar Internet, medio que, a mí, yo soy un forofo de la radio también, me encanta la radio, un montón de emisoras de radio y tal. Y escuchaba por las tardes Radio Continental. Os suena, ¿verdad? Sí. Pues en una ocasión, fue justo cuando Argentina perdió una, una clasificación a un mundial. No recuerdo, porque no soy futbolero, no me gusta el fútbol. Me gusta jugarlo, pero no me gusta verlo, ni soy seguidor de ningún equipo, ni nada, ¿no? Y en Radio Continental, pues, se escuchaban los lamentos, porque, bueno, de todo he sabido que a los argentinos el fútbol es casi como una religión, ¿no? Sí. Y a mí, pues no sé, me dio el punto de escribirles un correo y decirle, oiga, mire usted, yo creo que Argentina tiene problemas más importantes de que la selección haya sido eliminada del Mundial y tal, ¿no? Y salió en antena, al día siguiente, a los 2 días salió en antena, y me hizo muchísima ilusión. Por eso cuando me lo propusiste, digo, bueno, de cabeza, yo con Argentina tengo algo, ¿no? Es que, Pero, mira, sí, decime. Agradecemos, te agradecemos No, muchísimo. en este momento, desde Argentina, en términos políticos, no hay mucho que podamos comentar, porque cunde rampante el individualismo, el a maltratar eso a voy. los otros, hay una cosa como muy brutal del goce por el sufrimiento de los que están más Y abajo. lo peor de todo es que le llaman libertario. O sea, Si y le no, llaman libertad. Es que eso sí que es grave. Como te decía, hablando con mi pareja esta mañana, te comentaba que estaba en Madrid, que hemos, en fin, por el negocio y demás, y en el coche pues tenemos 3 horas y pico para hablar, y entonces me preguntaba que de qué os iba a hablar, porque le he comentado un poco el tema, y yo les decía, mira, hace 70, 80 años
Argentina era un país espléndido, esplendoroso. Y muchísima gente de España, muchísimos españoles, se fueron, emigraron a Argentina, hicieron vida allí, arraigaron, etc. Incluso yo conozco gente de aquí en mi pueblo, porque yo tengo varias páginas web, entre ellas una con el nombre de mi pueblo y tal, y me escriben muchísima gente de Argentina, de Brasil, de Chile, buscando antepasados, ¿no? Y bueno, pues yo les pongo en contacto con el juzgado, en fin, con el registro civil, o incluso con el cura para el registro eclesiástico y tal. Y, y le decía eso, lo generosos que fueron los argentinos con los españoles, cuando Argentina era un país próspero, que quizá descuidó un poco esa prosperidad en la educación de las futuras generaciones. Y ahora de aquellos lodos vienen estos barros, de aquellos barros estos lodos, como queráis. Aquí en España está pasando algo similar. La juventud... Vamos, Pablo, Y vamos. se olvidan del trabajo, de lo que cuesta tener un país como el que tenemos, con las libertades que tenemos, con los derechos que tenemos. Y si lo olvidan, estarán condenados a repetir un ciclo Repite la de historia, ¿sí? dictadura, etcétera, etcétera. Por eso te digo que la educación es fundamental, no solamente en la tecnología, también en la filosofía, en la cultura, en la educación en general de las personas. Y Desde tiene que ya. ver con el hecho de ser solidario, ¿no? Se cortó ese cordón que nos unía, ¿no? La solidaridad, sino, como hoy estoy muy afectado mucho por el individualismo, ¿no? Ese tejido social es como que está roto o al menos herido, ¿no? Y hay gente que lo ataca. Digo, me parece que la escuela como ente socializador tiene que fomentar esto, ¿no? Digo, el ser solidario. Digo, el hecho de Se cortó. desarrollar software libre, de usar software libre, es un hecho solidario también, porque estoy compartiendo, estoy demostrándome quién soy y que puedo colaborar. Y ese concepto me parece que hay que rescatarlo, ¿no? Y además es un modo de ejemplo para traspolar a otras cuestiones, ¿no? Digo, pues, estamos hablando de soberanía digital, pero el tema es que necesito una conexión de un ICP, un proveedor de internet, un satélite que a veces no es nuestro, que a veces está en manos de, y hay que trabajar mucho más que el software libre, ¿no? El hardware libre también, que hay algunos movimientos también ahí que se están creando, interesantes. No sé qué vinculación tenemos entre software y hard libre en estos momentos, ¿no? Desconozco un poco, pero bueno, también está sucediendo con el hard. Sí, perdona, Omar, se ha cortado, no sé, creo que me has preguntado algo, pero se ha cortado y no he podido escucharla. No, Sí, no, tiene que ver con esto, ¿no? Con abrir el juego, digamos, además de la educación y la formación integral de individuos solidarios, conectados, atentos a la promoción de ciertos derechos y libertades, eh, traspasando los límites del sistema educativo. ¿Qué otras organizaciones como esto, ¿no? Las que nuclean al software libre o incluso hasta hoy por hoy al hardware libre generan un efecto, esto, ¿no? Que modifica el contexto? Yo pensaba también, si vos no podés contar de lo que ves en España, eh, Pablo, de esto, ¿no? De que hoy por hoy los pibes también terminan la secundaria, no solo la técnica, ¿no? En general en todo, y tienen como un interés muy marcado por la programación, la administración de datos, las bases de datos, el desarrollo de software. Hay como una idea de una fantasía con el tema de hacerse programador y pegarla y cobrar en dólares y estar bien y que el éxito individual tiene que ver con una idea capitalista de aprender a programar y con eso, viste, tener digamos, algo que te lo hiciste vos, que no te lo regaló nadie y que no se lo debes a nadie, que te salvaste vos solo con eso. Es que, ¿Cómo ves eso? Sí. es que todo viene rodado. A ver, eh, mm, mira, se me está quedando una cosa atrás que era importante Ah, y como ha habido problemas de conexión, sí, sí, se me está. ha ido un poco. Eh,
Con respecto a la pregunta anterior, Mm, me preguntaste que qué dos instituciones podían ser clave en este tema, ¿no? ujú. Entonces, una era la educación, por supuesto, y la otra, y os decía que era de obligada respuesta, la otra, por supuesto, es la política. O sea, los políticos. La política es fundamental. Y en ese sentido, Omar, creo que lo que me estabas diciendo tiene mucho sentido, porque verás, yo, yo tengo mi concepción política, ¿vale? Yo puedo ser de izquierda, de derecha, más capitalista, más comunista, esto, lo otro. Y muchas veces hay gente que dice, es que yo como individuo no puedo hacer nada. Mi respuesta a eso es no. Tú sí que puedes hacer algo. Por Claro que supuesto. puedes hacer algo. O sea, yo no soy nadie en España. Yo soy uno de los 50 millones de personas que viven en España. Pero mira, ahora estoy haciendo algo que es fomentar el software libre en Argentina, como lo hago aquí en España, igual. Entonces, yo estoy haciendo política realmente. Yo estoy haciendo política. A lo mejor no estoy defendiendo al partido cual o al partido, ¿vale? Pero estoy haciendo política. Bueno, Entonces, los somos políticos, sujetos políticos, ¿no? claro, efectivamente, los políticos tienen que saber que, evidentemente, el tejido económico de un país lo forman las grandes empresas que dan empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos hacer tampoco es dejarnos caer en las manos de Morfeo, ¿vale? Fijaos, y hay un ejemplo ¿cómo se dice? Palpable hoy en día con la guerra comercial de Trump. Hace unos días un compañero me pasaba una noticia de que la Unión Europea quiere desarrollar una distribución propia europea basada en Linux, porque todos los equipos informáticos de los gobiernos de Europa están en manos de una multinacional americana que es Microsoft. Entonces, aparte de que es un software privativo del que nosotros no podemos saber qué hay, qué hace o qué no hace, estamos en manos de un país que nos hace una guerra comercial y encima nos vende su tecnología cerrada. Entonces los políticos tienen que saber de eso, tienen que saber y tienen que decir, oiga, mire usted, hay una alternativa que es el software libre, y el software libre no porque sea gratis, que no necesariamente tiene que ser gratis, pero se puede estudiar, se puede ver qué hace, cómo está hecho, etcétera, etcétera. Aportará una, un beneficio, un valor añadido, porque es tecnología, es conocimiento que se queda en el territorio, y además una seguridad hacia, bueno, elementos hostiles, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿Vale? Todo, hay una construcción colectiva y además, bueno, en la diversidad de gente que se involucre con este software, da mayor democratización al tema, ¿no? Digo, claro, distintas miradas. O sea, cuando claro, es de un solo lado una corporación, bueno, hay un hecho concreto de un unicato, ¿no? Acá, digamos, está muy abierto y, bueno, esa apertura permite, creo, mayor transparencia, mayor seguridad y además también poder ir y decir, mira, esta parte no la entiendo, cómo es, y también hay una devolución de eso, ¿no? Por eso insisto en la palabra solidaridad en todo esto. claro, Sí, claro. yo pienso Y lo que, en cuanto a soberanía, digamos, digamos, poder que una sociedad se vea a sí misma como de igual a igual con lo que está del otro lado y que no hay nada que deberle ni sentirse inferior ni nada, digo, porque nos pasa a nosotros, te comento Pablo, en el 2012 en la ciudad de La Plata, la ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, hubo una inundación muy grande y entre otras cosas se perdieron vidas, se perdieron propiedades de la gente, casas de familia, todo, bueno, fue un problema grandísimo con la inundación, y también se destruyeron los servidores que mantenían la información actualizada de todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, entre otros todos los docentes y todos los y las docentes. Y en ese momento la Universidad de La Plata, que es una de las universidades más antiguas de la Argentina y una de las más prestigiosas, ofreció desde su Facultad de Ciencias Exactas de Computación generar un nuevo software que administre los empleados y las empleadas públicas de la provincia de Buenos Aires, que iba a ser de código abierto, libre, producido por nosotros, no iba a costar nada, iba a costar un 10% de lo que salía a comprar algo privativo. Era, o sea, era absolutamente ganar desde todo punto de vista.
y que los desarrolladores de eso se iban a ir a otros lugares del mundo a mostrar cómo habían hecho esto. Era una cosa espectacular. Y el gobernador que teníamos en ese momento se dejó presionar, pero con esta mentalidad, ¿no? De que nosotros, los indios sudamericanos, que nos creemos que vamos a hacer un programa que administre, no, no, esto hay que dejarlo en manos de IBM. Y llegó IBM, y que eran los que habían hecho el programa anterior, que ya tenía como casi 40 años, y dijeron, no pasa nada, nosotros ahora nos ponés servidores nuevos y le instalamos otra copia del mismo programa y seguimos con lo mismo. Y bueno, naufragó Así estamos, espantosamente esa eso mismo. posibilidad. Digo, en España, por ahí, uno cree, lo mira desde el Río de la Plata, ¿no? Lo que pasa en la Unión Europea y en España, y dice, no tienen por qué achicarse ni nada. Los tipos, o sea, si se le tienen que plantar a Microsoft o a Trump o a quien sea, van a decir, vamos a producir nuestro programa y ya está, no tenemos nada que deberle ni a Estados Unidos ni a nadie. Así que bueno, también va a ser, digo, una demostración de ser soberanos y decidir su propio destino y que nadie les venga a decir cómo tienen que ser las cosas. Ahí está Pablo con algunos problemas de la conectividad que Ujú, atraviesa el Atlántico. Nos está costando un montón. un montón. A ver, ahí está. Ahí va, Ahí está ahí va. volviendo. A ver si te escuchamos. Aún no tiene correo, eso sí. Pero bueno. Este, si me está hablando por Telegram no lo estoy escuchando. A ver, Pablo, ¿ahí volviste? Sí. Sí, 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 ya parece que perfecto. estaba. Bueno, te decía que efectivamente en este segundo punto, y ahora voy a... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo va y viene y lo perdemos al compañero? A ver. Ahí está, ahí reconectó. Ahí va. Bueno, a ver si... Google, parece que alguien en Google está escuchando y no le está gustando mucho todo lo que estamos diciendo. Sí, sí, Nos sí. atacan las corporaciones. Se Sí, cae, se cae. Ahí va. Dale, bueno, Pablo. de hecho, no sé si sabéis que Gemini, la IA de Google, puede transcribir y tomar notas de las videoconferencias de... Bueno, hay que decírselo, pero yo lo he estado utilizando estos días. Mm, Lo que quería deciros fundamentalmente, y ya por terminar esta sección, digamos, y entrar en la pregunta que me has hecho antes sí. de si los programadores y demás, Ujú. es muy importante que la gente sepa que cuando hay que ir a las urnas, a las elecciones, hay que saber lo que se vota. Hay que estar muy seguros de lo que se vota. Porque después vienen los lloros. Ha pasado en Argentina, ha pasado en Estados Unidos, pasó ya... Ay, ay, ay. Sí, sí, en España seguramente también. Ahí. Y pues que también hay que llevar día a día. No influir en el voto de las personas. Ojo, que yo no digo tienes que votar a esto, tienes que votar al otro. No, no, no. Yo le digo, infórmate bien de lo que va a hacer cada uno y en consecuencia actúa. Tú eres Claro. libre, una persona un voto, Mm, ¿vale? Pero actúa en consecuencia y no pienses jamás que un solo voto no sirve para nada, porque como las gotas de un vaso lo llenan, o la arena de la playa hacen pared, hacen montaña, un voto es un voto y es tan importante que no se puede dejar. perfecto. Y dejando esto de un lado y hablando ya de lo que es digamos, la programación, ¿no? De si los niños realmente, mira, el sueño americano lo hemos tenido todos y es algo, desde mi punto de vista, loable, o sea, algo deseable, ¿no? Decir, bueno, aprendo programación y me van a pagar un montón de dinero, pero hay que tener los pies en la tierra. Mira, cuando vuelvo un poco, pero porque es una anécdota, realmente, no sé si fue un meme o fue... Yo vi un vídeo de un chaval que le hacían una entrevista ahí en una estación de metro en Argentina, ¿no? Que decía que había votado Milei porque le iban a pagar en dólares. Y él dijo, bueno, pues si gano 60.000 pesos, no sé cuánto es el sueldo medio en Argentina, ¿no?
pero dijo, bueno, pues si me pagan 60.000 pesos y me van a pagar ahora en dólares, pues cobraré 60.000 dólares. Ole, y tú... Entonces, No claro, fue ningún meme eso, fue cierto así, tal cual. es cierto, ¿verdad? Bueno, pues más a mi favor entonces. Entonces ya no se trata de ser personas, es ya una cultura básica, ¿entiendes? Es de ser soberanamente tontos. O sea, de no saber cómo funciona mínimamente la estructura económica de la sociedad, no ya de un país, sino global, ¿vale? Sin embargo, os puedo decir que también tengo un ejemplo, mira, os digo que tengo muchos vínculos con Argentina y me parece, los argentinos me parecen una gente fabulosa, ¿no? Algunas veces yo creo que les gano incluso hablando, ya habéis visto que hablo como hasta por los codos, ¿no? Era lo que queríamos, Pablo, así que está perfecto. Pero tengo unos amigos argentinos a los que quiero mucho. A ver. No sé si me oís. Ahí, tus amigos de Argentina. No, se ha vuelto a cortar. Ahí está. No, no, ahí va bien, ahí va bien. Vale. El hijo estaba trabajando para una multinacional española, Indra, no sé si os suena. Sí. Creo que era Indra. Sí. Me parece que era Indra, ¿no? Y picadoras de carne, ¿no? Porque contratan gente joven, sin mucha experiencia, le hacen picar códigos sin sentido muchas veces, código espagueti, en fin. Y hace muy poco tiempo, hace unos meses, imposible. Ahí. Bueno, Ahí te escuchamos. que tenía una sorpresa para nosotros, que estaba muy ilusionado y tal, y nosotros, etcétera, etcétera, y creíamos que nos iba a dar una sorpresa en ese sentido, ¿no? Y se vino para Granada y tal, y cuando le preguntamos que cuál era esa buena noticia, me dice, pues mira, me han hecho una entrevista en una empresa tal, no sé qué, y bueno, es una empresa que utiliza un lenguaje de programación un poco raro, es de Adobe y utilizan una especie de JavaScript, pero propio de Adobe, en fin, una cosa rara, yo qué sé. Que por cierto él sabía, él conocía, ¿no? Dice, y en la entrevista de trabajo, bueno, pues cuando ya pasé todas las entrevistas de trabajo y quedaba solamente la última, que era la de la económica, yo había hecho una propuesta económica y el entrevistador me dijo, dice, lo siento mucho, pero no te vamos a poder pagar lo que pedías. Y claro, a él pues se le vino un poco el mundo encima, ¿no? Y acto seguido le dijo el entrevistador, dice, te vamos a pagar el doble. O sea, de cobrar, es que no recuerdo exactamente las cifras, pero le iban a pagar el doble por la experiencia y porque había demostrado en las pruebas técnicas que era capaz de desarrollar en ese lenguaje, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que los chavales que ahora se metan en la programación, lo primero que tienen que hacer es aprender mucho, estudiar mucho. El mundo de las tecnologías de la información es un mundo que cambia a una velocidad asombrosa. Yo he tardado unos años en hacer la carrera, empecé programando en Módula, cuando Módula ya no lo conocía ni Dios, ya aquello no servía absolutamente para nada, ¿vale? Y ahora estamos con diversas versiones de JavaScript, en Vue, en fin. Sí, han aparecido paradigmas nuevos que... Claro, como lenguajes como Rust, que van a quitar incluso al C de en medio. Es decir, primero que se preparen, que aprendan, que estudien mucho, que sean buenos en lo suyo, no solo como profesionales, sino también como personas. Eso es lo que yo intento siempre inculcarle a los niños que vienen a mi centro. Buenos trabajadores, buenas personas, buenas herramientas y el resto, como decía Valdano, es jugar. Jugad al fútbol y el gol llegará. Disfrutad del fútbol y el gol llegará. Pues trabajad, estudiad, buenas herramientas y el trabajo, el sueldo os llegará. No llegará el primero, evidentemente. No llegará el primero, porque primero tendréis que coger una experiencia, coger tal. Pero con el tiempo sí que os llegará, segurísimo. Y os podría poner 200 ejemplos. El más cercano hace 3 días. 3 días. Con un chaval de 20 años que estaba precisamente haciendo el desarrollo de nuestra nueva versión del sistema operativo y me conoció a mí y bueno, pues el chaval, Pablo, tú sabes mucho, por favor, ayúdanos, no sé qué.
Y hace unos días me llamó para decirme que abandona su trabajo. Y yo le decía, hostia, Pepe, no me digas que te han echado. Y dice, no, que va, es que me han ofrecido uno mejor, me van a pagar el doble también. Y yo encantado. Dice, es que me daba cosa decírtelo porque es como que te iba a abandonar ahí y tal. Digo, ¿qué va, hombre, por favor? Si yo estoy súper contento de que tú mejores, de que tú evoluciones, de que te paguen más dinerito, que al final es lo que todos queremos. Pero tú ya llevas en tu cabeza el germen que yo te he inculcado, el virus que yo te he inculcado, ¿entiendes? De hacer las cosas bien, de ser solidario, de trabajar con la gente codo a codo para hacer un producto bueno, pero que no sirva solamente a los intereses de tu empresa, sino al resto de la humanidad. Y esto que parecen palabras grandilocuentes, que parecen, yo qué sé, que estamos aquí hablando de religión. No, es la pura realidad, es el día a día. Es que una gotita que haga yo, una gotita que hagas tú, una gotita que haga el otro, consigue cosas. Y a la vista está. El software libre nació como un problema de un tal Stallman, bueno, entre otros, ¿no? Pero bueno, yo me gusta contarlo así, de un tal Stallman con una impresora de digital, me parece que era, ¿eh? Y fijaros hasta dónde ha llegado. Que Red Hat lo compró hace poco IBM por 34.000 millones de dólares. Ojo, que no estamos hablando de una cantidad nimia, estamos hablando de una cantidad de dinero exorbitante. Claro, sí, Pues, yo pienso esto, ¿no? De que eh, uno puede pagar un curso privado, poner $3.000 para aprender a programar en Java con una cosa virtual, una plataforma online y no sabes ni quién es el que escribió el curso ni nada y te llevas ese conocimiento como un producto como si fuera McDonald's, o hay compañeros, compañeras, docentes, profesores, profesoras que les decimos a nuestros alumnos aprendí a programar y además hacete cargo de que estás en un mundo injusto. No sirve de nada solo saber programar. Tenemos que también resolver la terrible desigualdad que nos está problematizando la vida a todos. No podés ser un programador que decir, no, yo sé programar, nada más, tráeme una computadora y yo te la programo, pero no tengo ni idea de cuánto le sale la comida a la gente, si los viejos pueden comprarse remedios, si los chicos pueden ir a la escuela. No, estás en un Hay mundo en algo, donde todo te va a influir, tenés que ser parte de eso también. hay algo un poco más complejo que es de la programación, que es el análisis del sistema, y lo que creo que todos los informáticos, en primer lugar, somos curiosos, y somos curiosos de los sistemas, materiales, humanos, pero la curiosidad también, ¿no? Se suma otro factor más. Yo creo más problemático que la programación es el análisis, en primer lugar, porque los chicos, sucede, mis alumnos, vamos a programar, profe, ok, ¿qué hacemos? Y no sé, vamos a calcular la superficie de un triángulo. ¿Qué es un triángulo? Eh, y ahí hacemos agua, ¿no? Digo, eh, hay una cultura, digo, que el informático tiene que ver y transversal. Digo, en Norteamérica no existe la palabra informatication, habla de ciencia de la computación, el otro día lo charlamos con Pablo, digo, todo esto es bien integrado con otras cuestiones, hablamos de filosofía, de lingüística, de psicología, más allá de la física, la matemática, la electrónica y otras ciencias un poco más duras, ¿no? Digo, entonces, el universo es espectacular, digo, y creo que ninguno de nosotros tres, que somos docentes, que somos informáticos, somos multimillonarios. Eh, no me pero hace creo falta que los tampoco, tres ¿eh? en algún momento hemos tenido una sonrisa, hemos tenido la complicidad de estar en este momento charlando de esto, ¿no? Digo, eh, por supuesto tenemos la pancita llena porque hemos comido y tenemos la suerte, ¿no? De eso. Claro. Y agradecemos. Pero creo que tampoco la felicidad pasa por más billetes, ¿no? Digo, el mundo es muy competitivo, eh, insisto, de rescatar la solidaridad. Hay otras cuestiones, ¿no? Mira, evidentemente, Omar, tienes toda la razón del mundo. Evidentemente, cada persona es un mundo, eso está clarísimo, ¿vale? Cada persona es un mundo y a unos les tira más una cosa, a otros les tira más. Yo tengo un sueldo medio aquí en España, no es un gran sueldo, podemos decir incluso que es un sueldo bajo. Y algunas veces hasta me molesta que venga gente así y me dice, joder, Pablo, ¿qué haces tú trabajando aquí si tú podrías estar ganando el doble o el triple por ahí? Digo, oye, mira, ¿conoces a Maslow? ¿Conoces al tipo ese que hizo la pirámide famosa de las necesidades humanas y tal? Digo, pues mira, yo las 4 o 5 primeras etapas las tengo cubiertas. De hecho, hace unos días he estado echando currículum, no sé, porque
el trabajo llega un momento, después de 20 años llega un momento que también te aburre un poco, ¿no? Sí, claro. Y sabiendo que hay cosas nuevas, pues, ¿no? Y fíjate que a los entrevistadores les he dicho eso, digo, mira, mi puesto de trabajo es fijo, yo soy como funcionario, básicamente. O sea, yo me podría jubilar perfectamente en mi trabajo y sin problemas, pero a mí eso no me llena. Y entonces yo a los entrevistadores les he dicho, mira, yo estoy buscando, yo no busco, hombre, evidentemente busco una estabilidad laboral, claro, por supuesto, si dijera lo contrario estaría diciendo una tontería, ¿no? Pero una cierta estabilidad laboral. Pero lo que busco es el triangulito de arriba de la pirámide de Maslow, que es mi desarrollo personal como persona, Claro, que mantenerte es lo que, activo y aportando algo. Ujú. que es lo que a mí me va a hacer, ¿cómo se dice? Eterno. Es por lo que a mí me va a recordar la gente, por lo que yo quiero que a mí la gente me recuerde, ¿entendéis? Entonces, en ese sentido, no es tan importante el dinero como el desafío, el desarrollo personal de las personas, ¿no? Y luego hay una cosa también para mí que es fundamental. Ser docente, enseñar es muy difícil. Hay gente que no sirve para enseñar. Enseñar tiene que ser algo vocacional. Un maestro, que por cierto, a mí aquí en España hay una polémica con decirle profesor o decir maestro. Hay muchos profesores que no les gusta que les digan maestro y viceversa, yo qué sé. A mí particularmente me gusta que me digan maestro porque maestro es el que enseña. Profesor es alguien que domina una materia, pero el que enseña realmente es el maestro. Y los maestros han existido desde Jesucristo, yo qué sé, si soy religioso, hasta el maestro herrero que enseñaba a poner herradura de los caballos. Acá en Argentina se repite eso, ¿no? O sea, como Claro, que la a mí, me- palabra a mí, maestra y bueno, a mí me encanta. Y en ese sentido, sí, por supuesto. el que enseña tiene que ser vocacional, le tiene que gustar lo que está haciendo. Mira, yo, por ejemplo, he enseñado a gente a programar en Java. Y claro, todos quieren empezar a crear clases, a hacer funciones. Y yo les digo, no, no, no. Primero tenéis que entender el paradigma de la programación, por ejemplo, funcional, de cómo una instrucción llama a la siguiente, cómo luego bifurcas a una función y tal. Y luego tienes que aprender el paradigma de la programación orientada a objetos y tienes que saber lo que es la encapsulación y lo que es la herencia. Y cuando sepas eso y comprendas el paradigma, entonces aprende ya a crear clases y a poner cosas públicas y privadas y no sé qué, y empieza a programar. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que si aprendes el paradigma de la programación orientada a objetos, no solo sabes programar en Java, sino que sabes programar en Java, en C++, en Pascal, en cualquier lenguaje de programación que sea orientado a objetos. Entonces, en vez de aprender 1000 cosas, solo tienes que aprender una. Y luego la sintaxis ya la veremos. Pero Claro. todos los lenguajes de programación que siguen el paradigma de orientación a objetos son exactamente iguales, cambiando única y exclusivamente la sintaxis. Entonces, si es un profesor, si un maestro no lo domina, si un profesor no lo domina y un maestro no lo enseña, la gente va como gallo, como gallina, como pato sin cabeza, ahí programando código espagueti, que bueno, que ya programarlo es difícil, pero mantenerlo ya es totalmente imposible. Claro. Entonces, eso es lo que hay que enseñarle tanto a los docentes que sean buenos, que tengan buenas herramientas y que aprendan, que dominen bien la materia que van a enseñar, para que los alumnos puedan asimilar perfectamente, porque al fin y al cabo los alumnos son esponjas, que puedan asimilar una formación como Dios manda. Vos Y sabés luego ya que el dinero esto, vendrá. esto que... No, sí, está bien. Hay una cosa que a mí me queda resonando, que es que el maestro no tiene por qué bancarse que le paguen poco porque tiene que ser vocacional su tarea, ¿entendés? Hay que luchar también por buenos sueldos para los docentes. Hombre, Pero, evidentemente, eso pero es contado. con respecto a este concepto que vos remarcabas tanto ahora en este pasaje, nosotros lo tomamos, los docentes, las docentes, lo tomamos cuando hablamos sobre cómo se construye la autoridad del docente. Siempre hay como un lamento por una autoridad que se ha perdido de hace muchos años, de que los chicos se callaban todo cuando entraba el maestro a la clase, y qué sé yo. Y entonces, bueno, tomamos esto de que el maestro que es más, digamos, su autoridad no la tiene que imponer, no tiene que haber ni mano dura ni represión en su clase, sino que los chicos por sí solos
reconocen y entregan esta autoridad al docente es el que sabe mucho de su materia, sabe mucho, no sabe tres, cuatro, cinco cosas, sabe mucho de su materia y que le gusta mucho enseñar lo que enseña y contagia ese amor por su materia. Porque después tenés chicos que dicen que quieren ser profesores de inglés o de educación física o de matemática o de cualquier cosa y uno no puede entender cómo le puede gustar a alguien enseñar eso y cuando se pone a preguntarle al estudiante de dónde sacaste que querés ser profesor de matemática, te empiezan a relatar de que tienen un profesor de matemática que los está volviendo locos porque sabe mucho de su materia y contagia ese amor por la materia que está dando. Absolutamente, sí, sí. Claro, Así así es. que, Es que el respeto es algo que se gana, ¿sabes? Y, hombre, yo, modestia aparte, os puedo decir que cuando doy un curso, o sea, en estas reuniones que tenemos periódicamente, pues hay veces que me toca dar un curso, una charla o algo, y la gente que me conocen, saben que soy muy intenso, que hablo mucho, que explico mucho y qué tal, yo no doy pie a que la gente se quede dormida, por ejemplo. No, porque hay gente que llega y empieza, te suelta ahí un rollo, que no sé qué, que el pito, la flauta, que tal, esto, lo otro, y ves como la gente empieza a bostezar y no, yo no doy pie a eso. ¿Por qué? Lo primero, porque si a mí no me gusta lo que voy a enseñar, directamente no lo enseño, punto. Ya está. Pero cuando enseño algo, quiero que si yo me lo he preparado, si yo he sido responsable a la hora de preparar no sé, esa docencia, también exijo de mis alumnos que pongan un poquito de su parte y que hagan un esfuerzo, porque aprender no es fácil. Aprender no es fácil. A mí muchas veces me dicen, Pablo, es que tú eso lo haces en 2 minutos. No, perdona. Ese es el resultado. Pero hasta llegar ahí, a mí me ha costado un trabajo. Yo me he tenido que pegar una paliza, un curro, para poder, porque evidentemente yo no nací sabiendo lo que sé. Lo que sé lo sé porque mirad si hay libros detrás de mí. Y ahí está la clave. Y los vídeos de YouTube y no sé qué. Entonces, ese, ese compañerismo, esa compaginación, no es exactamente la palabra que quiero, es entre el docente y el alumno. Tiene que existir esa función entre los dos que aparece ahí, ¿no? Para la construcción del conocimiento. esa magia, efectivamente. Lo que pasa es que, evidentemente, Pablo, eh, hay cosas que se ganan o que se consiguen con dinero. No queda más remedio. Por ejemplo, no es lo mismo un aula con 30 niños que un aula con 5 niños. ¿Sabes? O sea, yo aprendí inglés en un aula con 5 niños y me examiné del C1 de inglés hace unos años sin haber estudiado durante 20 años. Porque en segundo de bachillerato el profesor que tuve fue una eminencia. Nos enseñó inglés, no, lo siguiente, ¿vale? Y sin embargo, pues hay aulas que están masificadas, que hay 40 niños en un aula. Eso para un maestro es imposible de abarcar. ¿Y eso cómo se soluciona? Pues desdoblando un aula. Y en vez de haber 30, pues que haya 15 y 15. Pero ya hacen falta dos profesores y hay que invertir. Entonces, claro, cuando encima tienes a alguien que dice que la escuela pública no sirve, que hay que recortar, que no sé qué, que el que quiera y el que pueda, que se pague la educación y el que no, pues que le den por saco, pues evidentemente así no arde el puro. Eso está clarísimo. Claro. Pero tiene que haber una cooperación entre el docente y el discente. Tiene que haber un, es que no me sale, no encuentro sé la palabra que busco, pero no me sale. Pero tiene que haber como una especie de sinergia, ¿no? Yo a eso le llamamos contrato pedagógico, pero realmente lo que tiene que haber es una complicidad mutua, ¿no? Esa es la palabra, complicidad. Sí, Esa es la palabra que andaba buscando y no me salía. Tiene que haber una complicidad entre el maestro y el alumno. Eso es así. Y los mejores, yo recuerdo un maestro de matemáticas que tuve hace un montón de años y me acuerdo de su nombre perfectamente, claro. porque me transmitió. Y sin embargo, habré tenido profesores de matemáticas en mi vida, tengo 50 y pico años, claro, y me acuerdo de don Rafael Gómez Caminero, porque me enseñó trigonometría por un tubo, ¿entendéis? Entonces, esa complicidad es necesaria en cualquier área, en cualquier materia. Y no estoy descubriendo nada, vosotros sabréis mucho más que yo, porque yo soy al fin y al cabo un simple... Bueno, Pablo, creo que esto sirvió de moño para cerrar espectacularmente bien. Te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has regalado.
sabés que contás con nosotros para lo que necesites y bueno, absolutamente. esperamos poder sumarte más adelante en alguna otra charla Por supuesto, que cuando queráis. tengamos también. Esa reciprocidad y bueno, eh, siempre va a haber un mate y un buen asado acá, así que bienvenidos si Uy, vengas por acá, serás bien si recibido. llegás en avión, barco, remando, en un bote, en lo que sea, hasta las costas de Buenos Aires, nosotros te traemos a Lo vamos a casa una tira de asado, algo siempre rescatamos. Así que bueno, Pablo, gracias, gracias por todo, por tu gracias. tiempo y Gracias a vosotros. por tu Ha sido un Porque en placer. el conocimiento. fondo, Mm, porque en el fondo a mí también me hacéis un favor, o sea, a mí también me hacéis grande con esto. Que yo pueda expresarme libremente mi pensamiento, mi historia, y en la medida de lo posible poderos ayudar, a mí realmente también me enriquece y me ayuda muchísimo. Evidentemente, esta conversación la haré pública en mis redes, en mi proyecto, etcétera, etcétera, y ojalá pues que cunda mucho el ejemplo a los dos lados del océano. exacto, Vamos por eso. perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Estamos en Nada, contacto, nos estamos viendo. Ahora nos quedamos un cachito con Omar para despedir a la audiencia y estamos hablando. Gracias, Pablo. Agradecido, muy bien. Pablo, Venga, Buenas buenas noches. tardes, buenas noches desde España. Hasta luego. que así sea. Chao, chao, chao. Bueno, qué bien, Omar. Qué bien. Una hermosa charla y Espectacular. sí, 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 un ser extraordinario hemos descubierto también, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Una estrellita más que sumamos. Sí, sí, Así sí, sí. que, Y pa- digo, cuán cercano en las vivencias que tenemos, ¿no? O sea, nos atraviesa un océano, pero digo, en los pensamientos, en la cotidianidad, digo, qué hermanado que estamos, ¿no? y sí, es una humanidad globalizada que padece de las mismas problemas De, en todos lados. de las mismas atrocidades. Ajá, así que bueno, Omar, estamos en contacto, nos estaremos reencontrando el domingo que viene Y y ¿verdad? vemos, ¿eh? Bueno, y agradecemos a todos los que nos siguen, así que Perfecto. un poquito lo subimos a Actividad 1, a YouTube y a Dale. divulgar. Ya te paso el link cuando quede subido. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Omar. Abrazo. Nos vemos. Chao.